Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película La Decisión del Rey, de la película noruega La Decisión del Rey. ¿De qué trata esta película? Pues se trata básicamente de la posición que tomó Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos pues que Hitler y Alemania pues empezaron a ocupar todos los países de al lado: Holanda, Dinamarca, Bélgica, incluso Francia, Checoslovaquia, Polonia, bueno, todo esto. Y Hitler llegó pues, y las tropas alemanas específicamente llegaron hasta Noruega. Hitler pensaba que el rey de Noruega, Haakon VII, que entre otras es el abuelo del actual rey de Noruega en ese momento, que él iba a rendirse, pero resulta que no. Noruega tomó la decisión de no rendirse y pues Alemania entró a invadir a Noruega. Pues obviamente que hablar de spoilers de esta película pues es absurdo en un hecho histórico, porque pues este es un hecho que sucedió, pues que los que conocen el tema de la Segunda Guerra Mundial saben lo que ocurrió con Noruega. Saben que Noruega, a diferencia de los otros países que quedaban al lado de Alemania, pues decidieron, excepto, excepto la Unión Soviética, pues que no queda al lado de Alemania, pero pues de los países que trató de invadir Alemania, y pues el Gran Bretaña, pues que le hicieron la oposición, los dos países que le hicieron la oposición en Europa, que fue pues la Unión Soviética y la Gran Bretaña, y una parte de Francia, pues que Noruega no quiso rendirse a Hitler. El rey de Noruega, Haakon VII, decidió no rendirse y eh, pues los alemanes entraron a Noruega disparando. Pues obviamente no hubo oposición, porque pues el ejército de Noruega no podía hacer nada contra el ejército alemán por la superioridad infinita de fuerza. La película muestra entonces ese drama del rey de Noruega, pues huyendo de la ocupación alemana, el intento del embajador de Alemania en Noruega por tratar de convencer al rey que por favor que se rindiera. El rey dice que va a abdicar. Entonces esta película muestra esto. La película está dirigida por Erik Pope, esta película noruega, y protagonizada por el actor Jesper Christensen, que lo hemos visto en películas de Hollywood, por ejemplo en películas de James Bond, como Quantum of Solace. Bueno, Noruega a principios del siglo XX decidió tener monarquía. Ellos decidieron tener monarquía, hicieron un referendo, decidieron tener monarquía. Eh, el rey de Noruega era hermano del rey de Dinamarca en ese momento, hijo también del rey de Dinamarca. Y los noruegos decidieron tener un rey. Era una familia, era una familia, digamos, danesa, y los noruegos decidieron que iban a tener rey, hicieron referendo. Creo que es de los pocos países en el mundo que mediante referendo deciden tener monarquía los noruegos. Pero bueno, esta cinta me parece interesante desde un punto de vista histórico. Muestra el valor de los noruegos de no querer rendirse a Hitler. Obviamente pues no dieron una, obviamente la pelea que dieron los noruegos fue mínima, porque no porque no tuvieran la voluntad de pelear, sino porque las fuerzas alemanas los superaron enormemente. Entonces la pelea duró muy poco, los alemanes llegaron a Noruega, el rey tuvo que huir, tuvo que exiliarse, la familia real tuvo que exiliarse, ellos tuvieron que viajar a Londres, a otros Estados Unidos, y después retornaron, pero tomaron la decisión de no rendirse ante Hitler. Claro, la película muestra ese drama de cómo tuvieron que huir, porque muestra esas horas cuando Alemania empieza a ocupar Noruega. Como el embajador alemán, como ya les dije, pues trata de convencer al rey para que tome una decisión diferente pues de pelear, ¿no es cierto? Él no se rindió, no tomó, y es que la obsesión de Hitler era porque el gobierno noruego sí tenía como esa intención de poner las armas, pero el rey no. Y Hitler tenía la obsesión era de que el rey de Noruega fuera el que, el que tomara la decisión de rendirse, y el rey no tomó la decisión. Entonces fue muy valiente, fue una decisión muy valiente, porque pues Noruega era un país, Noruega no es un país pobre, pero Noruega no tenía casi ejército.
En cambio, pues Alemania, una potencia militar absoluta. Enfrentarse era una guerra, como llaman los especialistas, una guerra asimétrica. La película es bien interesante, la película pues está bien narrada, cuenta ese drama paso a paso, es muy ilustrativa, muy pedagógica. Esta película en Noruega ganó un premio que se llama el Amanda Awards, un premio que se entrega en Noruega a las películas, mejor película dentro de estos premios, porque pues es una película histórica y cuenta lo que sucedió, ¿no es cierto?, durante ese episodio de la Segunda Guerra Mundial, ilustrativa, pedagógica. A las personas que les gusta la historia yo le pondría un 4 a esta película porque es muy ilustrativa, muy pedagógica y pues de gente valiente que se opuso al régimen nazi. Yo acababa de leer un libro de Ken Follett, El invierno del mundo, sobre la, pues aunque eso es una novela, rinde un homenaje a los alemanes que no le comieron cuento a Hitler, ¿sí? Que le generaron oposición en Alemania. Hubo muchos alemanes que se opusieron a Hitler y pues este libro le rinde un poco homenaje a esos alemanes que no estuvieron de acuerdo. Y la película aquí le rinde homenaje a pues Noruega no es un país pobre, pero es un país que militarmente no tenía comparación con Alemania. Y sin embargo dijeron, no nos vamos a rendir. Ustedes vienen a qué ocuparnos, pero militarmente. Y pues obviamente la guerra duró muy pocos días. Y rinde homenaje a esas personas que dijeron no. A pesar de que ustedes son más fuertes que nosotros aquí no vamos a deponer las armas. Y esa era la obsesión de Hitler. Que el rey dijera, bueno, listo. Y el rey dijo, prefiero abdicar a, eh, a rendirnos. Un crítico de cine de manera un poco jocosa me decía que este era un poco como las horas más oscuras, pero versión noruega, que las horas oscuras muestran lo que pasó más o menos idéntico, pero en Inglaterra, en Gran Bretaña, cuando Winston Churchill toma la decisión de irse de frente contra Alemania, porque había pues como una especie de opción de entrar como en una negociación con Hitler, y Winston Churchill dice que no. Winston Churchill no, dice no. Negociar con Hitler es rendirnos. Toca irnos a la guerra. Las horas más oscuras cuenta eso. Aquí más o menos pasa lo mismo, pero hay una gran diferencia entre las horas oscuras de Gran Bretaña y las horas oscuras de Noruega. Y es que Gran Bretaña pues tenía tremendo ejército también. De hecho, y eso también lo cuenta esta novela, la novela, que es una novela histórica, pues tiene ficción, pero está basada en hechos reales y hay una investigación histórica detrás de la novela que se las recomiendo. La novela se llama El invierno del mundo de Ken Follett, sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues hay un asunto bien interesante ahí, histórico, pues permítanme que yo se los comente para no alargar más este video, y es sobre el tema de la oposición militar que le hizo Gran Bretaña a Alemania. Gran Bretaña se había armado hasta los dientes. La famosísima Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, dirigida por este señor Hermann Göring, el gordote que era entre otras adicto a la morfina. Pues Hitler pensaba que la Luftwaffe iba a destruir Gran Bretaña y que ellos por aire iban a invadir Gran Bretaña. Pues resulta que no, porque resulta que Gran Bretaña también había armado una fuerza aérea, la Real Fuerza Aérea Británica, de hecho, también estaba muy bien armada y tenía una estrategia también muy, muy, muy definida. Entonces, pues al principio la Luftwaffe pues pudieron bombardear y todo eso, pero la Gran Bretaña empezó a hacerle oposición a la Luftwaffe. Y es que hay un hecho interesante que también lo veía en una serie por internet, eh, que muestra un poco la historia de las personas que rodearon a Hitler. Y es que, a ver, Hitler era una persona que no tenía una preparación para llegar a donde llegó. Hitler era un tipo, y no porque no tuviera profesión, sino que era un tipo que no tenía preparación profesional, no tenía estudios superiores, no. Hitler había pasado de ser un mendigo, un casi mendigo en Viena, a combatir en la Primera Guerra Mundial. El ejército alemán después de la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que tenía cualidades oratorias y lo volvieron como una especie de coaching. Y después naciente partido nazi se dio cuenta que Hitler tenía unas cualidades oratorias increíbles.
Y ahí terminó como terminó Hitler, pues siendo el canciller de Alemania. Y terminó pues donde llegó, siendo el Führer. Pero era un tipo que era un inepto. Por ejemplo, eh, hay un libro de Ian Kershaw, que es una de las personas que más sabe sobre la Segunda Guerra Mundial, pues define a Hitler como realmente como un inepto. Hitler era una persona realmente muy poco ilustrada. Era un tipo que fantaseaba mucho con cosas de arquitectura y de dibujo, pero no tenía ni idea de administración pública, no tenía ni idea de estrategia militar. Eh, Cuando él decide atacar la Unión Soviética, los generales alemanes, que no todos los generales del ejército, la Wehrmacht, eran nazis, le dicen, hermano, usted no se puede ir contra la Unión Soviética porque está demostrado, incluso históricamente, de pelear en dos frentes de batalla es un suicidio. ¿Sí? De hecho ya le pasó, pues no la pasaba a Napoleón en cuanto a los dos frentes, sino pelear contra la Unión Soviética tiene sus desventajas. ¿Sí? Y si peleamos aquí en frente oriental, frente occidental, Hitler desoyó. Hitler no oyó a los generales, eh, y empezó una guerra en dos frentes, y eso fue lo que terminó destruyéndolo. Era un inepto. Y los colaboradores eran igual de ineptos que él. O sea, Himmler, Goering, Goebbels, todos tipos eran unos psicópatas y eran unos ineptos. Y fuera de eso les importaba solo el tema del poder. Entonces Goering, pues el tipo había sido un piloto de la Primera Guerra Mundial, organizó la Luftwaffe, pero también al principio pues organizaron la Luftwaffe de una manera, digamos, cuantitativamente. Tenían aviones y todo eso, pero no cualitativamente. Y la Gran Bretaña, en cambio, sí tiene una estrategia muy definida sobre la oposición aérea, y con el paso de los años, después de que Alemania empieza a atacar Gran Bretaña empieza a afinar la estrategia de de la oposición aérea, hasta cuando ya la Luftwaffe ya no puede contra la Real Fuerza Aérea Británica, que también estaba ayudada por los Estados Unidos. Y fue por un tema de estrategia, y fueron mucho más eficientes que los alemanes. Los alemanes pensaban que era mandar allá aviones y allá hágale, y resulta que no. Los ingleses fueron mucho más astutos que los alemanes en la estrategia. ¿Sí? Y de hecho por estrategia le ganaron a Hitler. Fue por pura estrategia y como derrotaron a Hitler, porque por el desconocimiento que él tenía y por esa psicopatía que el tipo tenía de invadir, y no, pues con los rusos también cómo se fue de frente contra los rusos. Entonces en esta película La Decisión del Rey hace un homenaje a la oposición noruega, como el rey Haakon VII, que es el abuelo del actual rey de Noruega, le dijo a Hitler: no, esta película merece un 4, le pongo 4, es una buena película, mantiene la atención, aunque pues cuenta un hecho histórico que es conocido ya pues por todos los que saben qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy pedagógica, es muy ilustrativa, o sea, uno puede ir a la sala de cine, y para los que les gusta la historia, y cuenta un drama que es, si no les gusta la historia, por lo menos desde un punto de vista dramático, es muy bien interesante. La actuación de Jesper Christensen está maquillado. Él sale en películas de Hollywood y aquí sale totalmente diferente. Entonces tiene este punto adicional. Entonces, La Decisión del Rey, de Eric Pope, película noruega, recomendada, 4. Película buena. Bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Visiten mi página FBG Cine. Muchas gracias, que estén muy bien.